su responsabilidad directa en 6 causas. Entre ellas, la más compleja y que además concentró la mayor expectación de la prensa fue la de las cuentas secretas en el Banco RIX, una investigación y procesamiento que se extendería. El hecho marcaría el comienzo de una serie de reveses judiciales. Para sus familiares y amigos, no se trataría más que de una acción políticamente concertada para enlodar su imagen. Para sus detractores, esta seguidilla de procesos no sería ni más ni menos que la última oportunidad de hacer justicia. No tengo remordimiento de nada. Yo no he asesinado a nadie. No he dado de orden de matar a nadie. Porque considero que es una aberración. Yo soy cristiano primero, después lo demás. Uno de los más polémicos fue el de las cuentas secretas en el Banco RIX. El ministro Muñoz le seguía la pista desde julio del 2004 a través de 2 querellas: enriquecimiento ilícito y evasión tributaria. Con el tiempo, este caso involucraría a sus espores cercanos. Fue el propio banco estadounidense el que dio la primera alerta al declararse culpable de no haber informado al Senado norteamericano de actividades consideradas sospechosas en las cuentas del general en retiro. Los pocos partidarios que todavía le quedaban, el hecho del caso RIX y de la corrupción de carácter económica y los fraudes de carácter económico cometidos por Pinochet, ha hecho ya que el resto de las personas que aparecían adeptas a Pinochet ya le vuelvan la espalda. Porque hay mucha gente que, y lo siento yo personalmente, no se pronuncia públicamente, no hace concentraciones, no hace demostraciones públicas, ni accede siquiera a los medios. Pero hay mucha gente que solidariza con el presidente Pinochet ante incluso esto. El caso RIX seguiría trayendo coletazos y también el dolor más grande para Augusto Pinochet, pues su esposa Lucía y su hijo Marco Antonio fueron sometidos a proceso como cómplices de fraude tributario. Cuando me vaya de aquí voy a abrir mi sobre que tengo en la notaría. Es decir, esto es con lo que llegué, con esto me voy. A lo mejor me voy con menos de lo que llegué. Como uno de los escándalos más grandes, los 27.800.000 dólares del general Pinochet en el Banco RIX. Y eso es completamente falso, quedó absolutamente desvirtuado. Terminaron robándole al general Pinochet los 3 millones de dólares que había, que era lo único que habían embargado de todo lo que decían que tenían. Y que era de él, y genuinamente bien habido por él. Y un ministro, que creo que se llama de apellido Plaza, decidió traspasárselo al fisco. O sea, le robaron los últimos 3 millones de dólares a la sucesión del general Pinochet. Eso era genuinamente plata de él y por eso el tribunal se había limitado a incautarla y embargarla. Pero la mantuvieron en esa condición y como los jueces hacen lo que se les ocurre y sin ningún fundamento, este juez que estaba a cargo de ver lo que se había llamado el caso RIX, que había terminado sin nada que manchara al general Pinochet, salvo una cosa, que eso fue Vox Populi, todo el mundo lo supo, y todas las personas que lo ayudaron a él contribuyeron, porque cuando la concertación empezó a perseguir a Pinochet, en primer lugar tuvo un tropiezo importante, que examinaron todas sus cuentas como gobernante, o sea, hasta 1990, y en 17 años solo lograron comprobar que no estaba explicada una cantidad de 540.000 dólares. Y por coincidencia, en ese mismo tiempo, esa suma, 541.000 dólares, eran los que sacaban los gobernantes de la concertación bajo el gobierno de Lagos cuando los pillaron, en sobres con billetes. Y era una costumbre que venía desde el gobierno de Elwin. O sea, siempre habían estado sustrayendo dinero clandestinamente, sin decirle a nadie y sin figurar en ninguna parte, porque esos gastos reservados eran de distintas reparticiones y en la presidencia de la República, y se lo llevaban para la casa, y sin pagar impuestos ni nada. Entonces, la coincidencia fue que en 17 años, Pinochet acusó el director de Impuestos Internos, retiró 541.000 dólares en total. Y cuando hizo la denuncia,
los gobernantes de la Concertación, que eran todo el presidente de la República, sus ministros, sus secretarios, jefes de servicio, se llevaban sobres con billetes por la misma cantidad, pero cada 2 meses. Entonces yo saqué la cuenta, no me acuerdo cuánto cabían 2 meses en 17 años, pero yo dije que todas esas veces era más honrado Pinochet que los gobernantes actuales. Ustedes saben que todo eso terminó con un refrán adaptado que decía un amigo mío, y lo encontré muy ingenioso, decía: echa la trampa, echa la ley. Porque cuando los pillaron, ahí llegó Pablo Longueira generosamente, se abrazó con Ricardo Lago y le dijo: no te preocupes, Ricardo, no hay ningún problema, simplemente reduces los gastos reservados de la presidencia de la República y aumentas el sueldo de todos los funcionarios a los cuales les daban los sobres con billetes, y quedamos todos contentos. Sobre todo quedaban contentos los parlamentarios, porque eso implicaba subir la dieta, porque la dieta es igual al sueldo de un ministro de Estado. Entonces, todo el mundo se abrazó, quedó feliz, no pasó nada, porque hubo un momento en que hubo alarma entre la gente importante en Chile. Yo recuerdo un día en que entró Agustín Edwards Eastman, dueño del Mercurio, a la sala de redacción y dijo que el gobierno de Lagos estaba caído, porque se creía que un gobierno no podía aceptar un escándalo así, que lo hubieran pillado sacando tanta plata durante tanto tiempo. Pero todos sabemos cómo es Chile. Una mano lava la otra, entre las dos lavan la cara y entre medio se desaparece todo. Entonces se solucionó de esa forma, todos salieron ganando, y un amigo mío, por quien tengo mucho aprecio, se llama Manuel Aristía, discurrió este refrán: echa la trampa, echa la ley. Porque los pillaron, inmediatamente se legisló para tender con un manto de blancura todo lo actuado. Pero eso sirvió para precisar además cuánto fue realmente la fortuna de Pinochet, entre comillas, que era alrededor de $7 millones contabilizados, de una vida entera, de una persona que además, al ingresar al mando, había hecho una declaración ante notario que mostraba que ya tenía varios millones de dólares. Él cuando fue, estábamos hablando de millones de dólares actualizados a los años en que se discutió todo esto, que eran alrededor de los 2000. Él había hecho una declaración jurada y ahí se veía que era un hombre que tenía una cierta fortuna, porque era casado con una mujer, doña Lucía Iriart, hija de un personaje bastante próspero, que se llamaba Osvaldo Iriart, que era un prohombre radical que había sido ministro, en fin, y era un hombre de fortuna. Entonces, en eso terminó todo este escándalo. Ahora he visto que la izquierda lo usa porque dicen que las platas de Pinochet eran $27.800.000 en el Banco Rix. Eso nunca se probó, no fue así. La denuncia inicial de los $27.800.000, que lo dijo el ministro sumariante Sergio Muñoz, que ahora está en problemas para explicar ciertas actitudes de él en el Poder Judicial. Bueno, él dijo estos 27 millones, le cobraron a Augusto Pinochet como impuestos no pagados por ese patrimonio, que suponiendo que hubiera generado renta, de $9.800.000 aproximadamente. Y esta es la mejor prueba de que Pinochet no tenía ninguna necesidad de estar con cosas para sacar gastos reservados ni nada. Empresarios chilenos se juntaron y en pocos días o semanas serían tal vez, le entregaron a Pablo Rodríguez Gresso, abogado, $9.800.000 para que consignara en el tribunal, que contribuía a que no siguieran persiguiendo a Pinochet. Porque obviamente era un cobro absurdo, porque si la fortuna real de él eran 7 millones y le cobraban $9 millones de impuestos, algo tenía que andar mal. Lo que andaba mal eran los cálculos de Sergio Muñoz. Pero se demostró ahí, con la rapidez con que la gente le dio a Pinochet casi $10 millones, que era absurdo estar pensando en que una persona iba a hacer cualquier maniobra para enriquecerse, cuando era una persona que le bastaba levantar una mano pidiendo un pequeño auxilio y le daban todo lo que quisiera. Y de hecho,
gran parte del patrimonio de él se trató de eso, de, por ejemplo, la casa que tenían en la dehesa. Había sido prácticamente una donación de un empresario agradecido, porque hay muchos empresarios agradecidos de lo que hizo Pinochet por el país y se lo querían reconocer. Entonces, nunca tuvo ningún problema para recibir donaciones. Además, bueno, yo me estoy alargando mucho en este tema, pero lo investigué mucho. Hubo un millonario sueco que lo dejó heredero una vez a Pinochet. No sé cómo se manejaría eso, pero eso fue publicado y quedó en evidencia. La colonia cubana de Miami le hizo un donativo importante también y el hijo mayor de Pinochet tuvo que ir a agradecerle, porque eran personas que estaban deseosas de ayudarlo a salir de los problemas que le planteaba la persecución de la Concertación. Bueno, no quiero extenderme porque no era el tema de nuestro... No, era eso, don Hermógenes. Y además que un breve paréntesis, si se trata también de hablar de platas que recibieron ciertos gobernantes, el libro que tiene a su derecha de Vasily Mitrokhin muestra todos los millones, las millonadas que recibía, hay platas actualizadas, Salvador Allende. En este episodio de Maginer es culpado de un crimen que no cometió y solo una persona puede aclararlo. Un muchachito cobarde que tiene miedo de declarar. Tienes que decir lo que viste, Pipo. Pero tengo mucho miedo, Maginer. Tienes que hacerlo por mí, Pipo. Por Maginer. Está bien. Por ti, Maginer. ¿Bien, Maginer? Pipo está muerto. Le cortaron la garganta de aquí a acá. Oiga, estoy tratando de comer mi almuerzo. Entonces, lo que yo quiero decir es que el Estado chileno, en suma y en resumen, le robó a Augusto Pinochet no solo todo su patrimonio, salvo los bienes raíces, todo su patrimonio líquido, digamos, en depósitos y valores, pero además le robó lo que los particulares habíamos contribuido para ayudar a Pinochet, porque hubo un momento en el juicio a Pinochet que se le seguía por el caso Riggs, en que un juez determinó que tenía que pagarle al fisco la cantidad de $9.800.000 por impuestos eludidos o evadidos. Y como la fortuna total de Pinochet eran de $7 millones, le estaba pidiendo que pagara un impuesto del 132% de su patrimonio. Porque así es como califican los jueces chilenos las pruebas. Y entonces, para que veas tú cómo era la realidad de las cosas, el abogado Pablo Rodríguez, esto lo puede certificar él, pidió que se le reuniera a Augusto Pinochet para mejorar su defensa en ese juicio, que se le reunieran los $9.800.000 que pedía el juez que consignara, porque era lo que decía el juez que debía por impuestos impagos. Y en poco tiempo, no sé cuánto tiempo sería exactamente, Pablo Rodríguez podría aclararlo, los particulares chilenos le aportaron estos $9.800.000 y los consignó en el tribunal. Y eso se puede ver en la información del diario del Mercurio, que lo dice así, está citado en todos los textos que se refieren a esto, entre ellos lo que yo he escrito. O sea, se publicó en el Mercurio que la defensa de Augusto Pinochet depositó $9.800.000 que obviamente había tenido que recolectar de gente que lo quería ayudar. Y la gente que lo quería ayudar era toda la gente, obviamente, de derecha, que se sentía representada por su régimen y que sabía que estaba siendo objeto de una persecución política. Entre ellos, recuerdo connotados hombres multimillonarios chilenos que delante de mí dijeron: estamos comprometidos a ayudar al presidente Pinochet porque los socialistas quieren robarle todo lo que tiene. Nosotros tenemos que respaldarlo. Bueno, entre otras cosas, el bien raíz más valioso de Augusto Pinochet fue materia de una donación por parte de un empresario de derecha muy generoso, que es, entiendo que el padre del actual presidente, director del Centro de Estudios Públicos, Leonidas Montes. Se llamaba Leonidas Montes padre, les cedió gratuitamente a Augusto Pinochet, o se lo dio a precio muy bajo, los 2 terrenos de su propiedad en Loanechea o en la dehesa. Esto podría corroborarlo el propio Leonidas Montes, que suele ser muy duro con el régimen de Pinochet, pero yo le recuerdo que su padre le regaló a Pinochet el bien raíz más valioso que tenía, que era la casa
no recuerdo el nombre de la calle en la dehesa. Así que el resumen para todo lo que le dicen, empezando por un señor llamado Gabriel Boric, que dice que Pinochet es un ladrón. Yo le digo al señor Gabriel Boric que el Estado de Chile es un ladrón que le ha robado a Pinochet toda la fortuna que tenía. Y entre ellas estos 9.800.000 dólares, obviamente, que también fueron para el Estado, pero fueron dados por los particulares a Pinochet y no para que se lo robara el Estado. Pero era para mejorar su defensa en el juicio, porque todos sabían que era un juicio absolutamente injusto y sin fundamento, pero los jueces en Chile no respetan las leyes, así que había que ayudar a Pinochet de alguna manera y se le ayudó proporcionándole esa cantidad absurda de impuesto a la renta que le giraba el juez del proceso en ese momento. Así que todo es un tema muy interesante. Yo voy a hacer una publicación ad hoc sobre este tema. Se va a llamar Las platas de Allende y las de Pinochet. Bueno. Dejo este anticipo a través de tu programa y te agradezco que me hayas permitido usar el tiempo para describir. No soporto verte tan triste, Lisa. Oye, ya sé. ¿Te acuerdas que envié la foto de Milhouse a Crímenes sin resolver? Ahí está, en la pirámide. No le hagas marcas. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Agradezco tu oferta, Bat, pero va contra mis principios morales. No, está limpia, pero di un soplo a los federales de dónde está nuestro amigo Milhouse. Pero les digo que yo no